Con su venia, señor presidente. Adelante, doctora. Saludo a las y los diputados de esta honorable Asamblea Legislativa, a los y los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos que dignamente me acompañan, a las y los presidentes de los organismos defensores de derechos humanos de los estados de México, Morelos, al señor representante el presidente de la Federación de los Ombudsman de México del estado de Durango y al amigo Ombudsman de Sonora. Saludo de igual manera a los señores rectores de la UACM, de la UAM, integrantes de la sociedad civil, academia, medios de comunicación que nos permiten difundir el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, amigas, amigos y en especial a todas las personas que laboran en la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Ciudad de México. Acudo a esta soberanía a efectuar el ejercicio de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado en 2016 y el estado que guardan los derechos humanos en la Ciudad de México. Lo anterior en pleno cumplimiento a la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Me permito exponer algunos datos relevantes en función del plan de trabajo que de manera ininterrumpida se han desarrollado como sello de gestión. La prevención de derechos humanos mediante la interlocución respetuosa e institucional con autoridades federales y locales, así como con organismos autónomos e internacionales en el ámbito de nuestra competencia y con la sociedad civil. La visibilización de derechos a través de cursos en línea, campañas de difusión, foros y congresos e incluso recomendaciones que en temas novedosos hemos emitido, entre otros. El rigor técnico de las recomendaciones, con un enfoque dirigido a las víctimas, medidas de no repetición, aspectos estructurales y la formulación de puntos recomendatorios realizables, exigibles y medibles en su grado de cumplimiento que permiten tanto a las víctimas como a las autoridades tener certeza además de las acciones que se deben hacer o evitar para que no ocurran nuevos casos. Las acciones en territorio con el acompañamiento a diversas movilizaciones de la Ciudad de México, las 11 unidades del Ombudsmóvil que recorren las colonias alejadas de la sede de la Comisión, los trabajos articulados con la sociedad civil y el empeño de las personas que participan en tales acciones, que van desde el operador del vehículo, la o el visitador y el personal de promoción y capacitación, son muestras de esa cercanía con las personas que habitan y transitan en nuestra ciudad. Y la transversalidad de la perspectiva de género y transparencia, con acciones al interior y al exterior de esta comisión para garantizar los derechos de las mujeres y la rendición de cuentas con uso efectivo de recursos. Lo anterior, sin perder de vista el seguimiento institucional a los trabajos que desde hace tiempo se han venido realizando, como la Casa del Árbol y el Proyecto de Educación para la Paz y los Derechos Humanos que justo desde el año pasado replanteamos con base en las nuevas tecnologías y al mismo tiempo la innovación en otros aspectos, como los mapas interactivos de colonias donde se registran presuntas violaciones a los derechos humanos de personas que presentan quejas ante la Comisión y la nueva plataforma educativa en línea Aprende DH. En materia de prevención, ofrecimos un total de 18,745 servicios a través de la orientación verbal, solicitudes de colaboración o canalización a otras instituciones, remisiones a otros organismos públicos de derechos humanos, con el objetivo de asesorar a quienes acuden a esta institución y brindar una solución oportuna a sus problemas. Emitimos 7,328 medidas precautorias, dirigidas principalmente a la Secretaría de Gobierno, Salud, Seguridad Pública, Medio Ambiente y la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México, para salvaguardar los derechos a la vida, integridad personal, salud, debido proceso y a la libre manifestación y protesta social, entre otros. Se presentó en las instalaciones de la Comisión el primer protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras en la Ciudad de México, con la presencia de diversas autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Atendimos a 43 personas de origen extranjero que se encontraban en territorio mexicano, provenientes principalmente de Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Venezuela. Acompañamos la 12ª caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en tránsito por México. Al igual que el año anterior, se llevaron a cabo diversas acciones para garantizar su integridad y el respeto a sus derechos. En cuanto a la visibilización, 2016 significó un parteaguas para la Ciudad de México.
en razón de que por vez primera nuestra ciudad se dio a la tarea de redactar su propia Constitución. Dicho instrumento jurídico fue resultado de un esfuerzo conjunto de diversos actores de la sociedad e instancias de gobierno y un arduo trabajo parlamentario de la Asamblea Constituyente, el cual se vio coronado con la promulgación de una Carta Magna innovadora, progresista en materia de derechos humanos. En el marco del proceso constituyente, asistimos a 29 sesiones de trabajo en las comisiones de la Asamblea Constituyente. Impulsamos conversatorios en vinculación con sociedad civil y academia. Llevamos encuentros con las diputadas electas. Elaboramos documentos de análisis y propuestas, notas informativas, boletines, infografías, para exhortar a que los derechos humanos fueran considerados como eje rector del texto constitucional y se reconocieran los grupos de población en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos fue el único organismo público autónomo que sostuvo reuniones de trabajo con dos de las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente, la de Carta de Derechos y la de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y organismos constitucionales autónomos. Aportamos los insumos y la experiencia de más de 23 años de trabajo. Dimos seguimiento a 440 sesiones en el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y analizamos 52 proyectos de ley, acuerdos, protocolos y otros documentos normativos relacionados con la protección a los derechos humanos. Como lo hemos venido haciendo desde el inicio de mi gestión, durante 2016 me reuní en diversas ocasiones con muchas y muchos de ustedes, diputadas y diputados de esta soberanía, con quienes mantengo de manera frecuente un diálogo abierto, amplio, franco, que debo subrayado, ha sido de invaluable apoyo para las tareas que desarrolla la Comisión. Ya sean tareas comunes que hemos emprendido, actos a los que he asistido, pláticas sobre diversos proyectos legislativos o en sugerencias para mejorar la protección de los derechos humanos en esta ciudad, siempre he recibido de ustedes la apertura, compromiso y propuestas constructivas. Hoy es ocasión propicia para agradecerles a todas y todos ustedes la colaboración que han tenido con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en especial con mi persona. Aprovecho también para pedirles que sigamos manteniendo este diálogo y cuenten con mi permanente disposición para seguir fomentando esta relación fructífera. Durante 2016, la Comisión fortaleció acciones de vinculación con organismos internacionales. Destacan las reuniones de trabajo sostenidas con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo realizado con la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la participación de la Comisión en la reunión regional de servicios legales relacionados con VIH, entre otras actividades. Suscribimos 32 convenios de colaboración, de los cuales destaca el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Secretaría General de la OEA y la propia Comisión, la firma de convenio con la American University y el memorándum de entendimiento que hicimos con el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, así como el convenio de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Organizamos el primer foro de derechos humanos y empresas en la nueva agenda urbana en el mes de septiembre, con la participación de empresarios, autoridades, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, miembros de la Academia y OSCEs nacionales e internacionales. Se elaboró el reporte sobre derechos humanos y empresas de la Ciudad de México, el cual se presentó ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. La Comisión fue el primer organismo local en ser invitado a participar en este grupo de trabajo, que es el encargado de diseñar las líneas de acción del Programa Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas. Participamos en eventos y campañas con organizaciones internacionales y nacionales para impulsar la nueva agenda urbana con enfoque de derechos humanos, en estrecha vinculación con ONA Habitat y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Asistimos por primera vez a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, realizado en Quito, Ecuador. Mantuvimos una participación activa y propositiva en la Federación Mexicana de los Organismos Públicos de Derechos Humanos. Impulsamos el 11º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, realizados en octubre en Morelia, Michoacán, con el tema Los retos en materia de derechos humanos, autonomía universitaria, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad.
Mediante la interlocución con 16 delegaciones políticas de la ciudad, fortalecimos procesos de defensa y promoción de derechos humanos. Realizamos 300 actividades que permitieron consolidar canales de comunicación y la labor conjunta con las delegaciones. Nos vinculamos con más de 342 organizaciones de sociedad civil, 134 instituciones públicas y 29 instituciones académicas en el marco de las actividades de seguimiento de agendas y relatorías relacionadas con derechos humanos. Desarrollamos el portal Agendas DH con la finalidad de recopilar documentos y ofrecer a las personas interesadas la información más destacada en materia de derechos humanos, así como el trabajo de la propia comisión. En la sede de la comisión auspiciamos 914 eventos sobre defensa, promoción, educación y difusión de derechos humanos, en los que participaron 21.527 personas. Impulsamos y coadyuvamos a la organización de importantes foros con alcance nacional e internacional, tales como el Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, el Foro de Libertad de Expresión, Reflexiones y Propuestas para el Constituyente de la Ciudad de México, Foro Avances y Retos en la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el segundo coloquio sobre el derecho a la información, así como el segundo coloquio internacional sobre educación en derechos humanos y el tercero sobre el impacto del nuevo sistema de justicia penal en las prisiones de la Ciudad de México. Realizamos 173 actividades de promoción, 393 de formación y 512 de capacitación en beneficio de más de 65.020 personas. Promovimos acciones de educación para la paz y derechos humanos, la Casa del Árbol, la Casita de los Derechos y Juventudes por la Paz. Desarrollamos procesos educativos para combatir la discriminación y promover la mediación entre pares en el ámbito escolar. Impulsamos nuevas tecnologías para la educación en derechos humanos a través de Aprende DH. Gracias a dicha herramienta, un mayor número de personas pudo conocer y ejercer sus derechos mediante cursos de capacitación en línea. Tan solo en 2016 se inscribieron 28.137 personas, 12.321 mujeres y 15.816 hombres. Se impulsó la formación de promotoras y promotores en los entes de gobierno de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. En el contexto de la contingencia ambiental de la Ciudad de México por la mala calidad del aire, reiteramos la imperiosa necesidad de generar una articulación amplia e interdisciplinaria ante el creciente problema de la emisión de gases contaminantes. Al respecto, hicimos llegar a las autoridades diversos documentos y emprendimos una investigación sobre el tema que resultó en la integración de la Propuesta General 1/2016 con la finalidad de coadyuvar a enriquecer la política pública para mejorar la calidad del aire en la cuenca atmosférica del Valle de México desde una perspectiva de derechos humanos. Publicamos 57 obras, 26 en formato impreso y 31 en electrónicas, en especial el informe sobre embarazo en adolescentes y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un informe especial sobre el trabajo informal, los 12 números de la revista Defensor, los 2 de la revista Métodos, y participamos por primera vez en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y por segundo en la FIL de Guadalajara. En 2016 acumulamos más de 7.500 consultas en obras electrónicas a través de la plataforma Piensa DH y el portal de la revista Métodos. Gracias a este trabajo de difusión, se obtuvieron seguidores en Facebook de más de 4.508 personas adicionales y en Twitter de 11.525. Por tercer año consecutivo, convocamos al reconocimiento de sentencia Fiat Justicia, impulsando de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia, y preparamos un libro en coedición con las mejores sentencias ganadoras de la edición 2014 y 2015. Impulsamos el primer reconocimiento Justicia Laboral con la Junta de Conciliación de Arbitraje y con la UNAM. En cuanto al rigor técnico de las recomendaciones, registramos 8.196 expedientes de queja, de las cuales 7.930 fueron calificadas como presuntamente violatorias de derechos relacionados con la seguridad jurídica, procuración de justicia, sistema penitenciario, administración de la pena, los DESCA, violaciones graves a derechos humanos, afectaciones a los derechos humanos de personas y grupos de población en situación de vulnerabilidad y derechos laborales. Durante 2016 concluimos 9.903 quejas, 47.6% de ellas se solucionaron durante el trámite a partir de las gestiones realizadas por las y los visitadores. Al 31 de diciembre del año que se reporta, continúan en trámite 6.832. Entre los resultados de las gestiones para esta conciliación, destaca la firma del convenio específico de la Comisión y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al igual que el que se llevó a cabo con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que impulsará la realización de un diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad y de educación inclusiva para sus estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Emitimos un total de 17 recomendaciones con 455 puntos recomendatorios que integran 160 expedientes y reconocen a 448 víctimas, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México. La comisión realizó gestiones para impulsar la reparación de daño a víctimas. En este sentido, en 2015 se dieron las primeras reparaciones de daño inmaterial por la propia Secretaría de Salud. Se realizó el pago de indemnizaciones a 14 víctimas correspondientes a la recomendación 15-2012. Asimismo, durante el 2016, con los lineamientos para el pago de indemnizaciones, se hizo el pago por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Procuraduría General de Justicia a un total de 52 víctimas correspondientes a 9 recomendaciones, la 12-2002, 15-2012, 4-2013, 7, 9, 15, 19 del 2013, las 5 y las 6 del 2014. Dimos por concluidos 178 puntos recomendatorios que integran instrumentos emitidos entre 2002 y 2016, siendo la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud las autoridades que más puntos han cumplido. Además, se concluyeron 2 recomendaciones, una emitida en 2002 y la otra en 2010. Sin mezquindad, debemos reconocer la voluntad política del jefe de gobierno, quien ha instruido la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones emitidas y las pendientes por cumplir sin importar su año de emisión. A través del programa de lucha contra la impunidad, incorporamos 140 procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa y penal hacia servidores públicos con más de 30 sanciones entre arrestos, destituciones, suspensiones o inhabilitación como consecuencia de procedimientos. Proporcionamos 838 servicios de atención psicosocial y 1,133 dictaminaciones en el ámbito psicológico. Durante 2016 recorrimos 9,359 kilómetros de esta ciudad en 513 jornadas y eventos organizados por la Comisión, instituciones y delegaciones. Difundimos a través de la rotulación de 657 bardas en las 16 delegaciones los derechos humanos. Organizamos la Feria de Derechos Humanos Vive tus Derechos. Impulsamos los 10 días de activismo. Desarrollamos 193 operativos de supervisión y monitoreo de marchas y movilizaciones. En cuanto a la transversalidad de género y transparencia, impulsamos el curso Herramientas Jurídicas con Perspectiva de Género y Acceso a la Justicia en las mujeres en investigaciones de violación a derechos humanos, dirigido al programa de defensa, y convocamos a una mesa de discusión entre OPAN para el intercambio de experiencia. Entregamos los reconocimientos Hermila Galindo, el Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas Hermanas Mirabal, y reforzamos los lineamientos generales de trabajo de las y los servidores públicos y el reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos para contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y crear la Oficina de Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El INFODEFE nos reconoció por mejores prácticas en materia de transparencia y estamos listos ante el nuevo reto de los portales que nos exige ahora la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Ser la primera mujer que encabeza este organismo en sus más de 20 años de existencia lleva a reflexionar sobre qué acciones y con qué perspectiva se deben generar al interior y al exterior de el ámbito de la inclusión y del género. Por lo anterior, este año presentamos un informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México, en el contexto de la 9ª comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que evidencia con las quejas y recomendaciones la manera recurrente de denuncias y violaciones a los derechos a la vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad y seguridad personales, al acceso a la justicia y al disfrute del más alto nivel posible de salud de las mujeres durante el embarazo y el parto. El trabajo continúa y este breve recuento visibiliza la labor cotidiana de esta noble institución. Muchas gracias.